Carmen Delgado despertó aquella mañana de abril en su pequeña casa de Vélez, Málaga, con el sonido habitual de los gorriones en el tejado de tejas rojas que tanto le recordaba a la casa de su infancia en la sierra. El sol mediterráneo se filtraba por las cortinas de flores amarillas que ella misma había cosido años atrás, cuando aún creía en los cuentos de hadas y las promesas de amor eterno que Miguel le susurraba al oído durante las noches de luna llena en la terraza de su primer apartamento. Pero algo estaba terriblemente mal esa mañana. El aire olía diferente, más frío, más vacío. El lado izquierdo de la cama permanecía frío, intacto, como si nadie hubiera dormido allí. Las sábanas de algodón azul que había planchado cuidadosamente el domingo anterior seguían perfectamente estiradas, sin una sola arruga que delatara la presencia del hombre que había compartido su lecho durante 15 largos años. Sus pies descalzos tocaron el suelo de baldosas heladas mientras se dirigía hacia la cocina, arrastrando las zapatillas de felpa rosa que Sofía le había regalado para el Día de la Madre. Normalmente encontraría a Miguel preparando café con leche para los niños antes de ir al taller, silbando esa canción de los Chichos que siempre lo ponía de buen humor. El aroma del café recién hecho solía llenar toda la casa, mezclándose con el olor a tostadas con aceite de oliva, que era el desayuno favorito de Luis. En su lugar, sobre la mesa de madera gastada donde habían compartido miles de desayunos, discutido las cuentas del mes, planificado las vacaciones de verano en Nerja y celebrado los cumpleaños de los niños, encontró una nota escrita con la letra que una vez le había parecido romántica en las cartas de noviazgo que guardaba en una caja de zapatos bajo la cama. Carmen, no puedo más. Las deudas me ahogan y necesito empezar de nuevo en otra parte. Tú te las arreglas. Siempre lo has hecho mejor que yo. Los niños están mejor contigo que conmigo. No me busques porque no me vas a encontrar. Las palabras la golpearon como una bofetada helada del viento de invierno que bajaba de la sierra. 15 años de matrimonio, 3 hijos pequeños que dormían inocentes en sus habitaciones. Un taller mecánico quebrado por las deudas acumuladas durante la crisis económica y facturas que ascendían a más de 20.000 euros. Todo resumido en 4 líneas escritas a bolígrafo azul sobre una servilleta de papel del bar, La Andaluza, donde habían celebrado su primer aniversario. Sus manos temblaron mientras releía la nota 1, 2, 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente, o como si fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. El papel se arrugaba entre sus dedos húmedos por las lágrimas que comenzaban a brotar sin control. La letra de Miguel se difuminaba ante sus ojos, pero las palabras se habían grabado a fuego en su memoria. Pequeño Javier, de apenas 5 años, apareció en pijama desde el pasillo, frotándose los ojos con sus puñitos regordetes y arrastrando su osito de peluche marrón que no soltaba ni para dormir. «Mami, ¿dónde está papá? Prometió llevarme al parque hoy a ver los patos del estanque». Carmen sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies como un castillo de naipes. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que el niño podía escucharlo. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su padre había decidido simplemente desaparecer de sus vidas como si nunca hubieran existido? ¿Cómo decirle que las promesas ya no significaban nada y que los planes se habían convertido en mentiras? Papá tuvo que salir muy temprano, mi amor, murmuró Carmen arrodillándose para estar a la altura de su hijo y ocultando la nota detrás de su espalda. ¿Qué te parece si mami te lleva al parque después del desayuno? Los ojos inocentes de Javier se iluminaron, pero Carmen sabía que esa sería la primera de muchas mentiras que tendría que inventar para proteger el corazón de sus hijos. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como una losa de mármol, aplastante e implacable. Los días siguientes pasaron como una pesadilla borrosa envuelta en niebla espesa. Carmen apenas podía concentrarse en las tareas más básicas como preparar el desayuno sin quemarlo, o recordar si había cerrado la puerta al salir de casa. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, como si fuera un robot funcionando con las baterías agotadas.
Los niños preguntaban constantemente por su padre con esa persistencia inocente que solo tienen los pequeños. ¿Cuándo vuelve papá? ¿Por qué no contesta el teléfono? ¿Papá se enfadó conmigo porque rompí su destornillador favorito? Las preguntas eran puñales que se clavaban cada vez más profundo en su corazón ya destrozado. Carmen inventaba excusas cada vez más difíciles de sostener y más difíciles de creer. Papá está trabajando muy lejos. Papá volverá pronto cuando termine su trabajo especial. Papá nos llama esta noche, pero seguro que estáis dormidos. Las mentiras se acumulaban como las hojas secas del otoño, creando una montaña de falsedades que amenazaba con desplomarse en cualquier momento. Las facturas sin pagar comenzaron a llegar como soldados enemigos conquistando su buzón. La hipoteca de la casa que tanto les había costado conseguir, las cuotas del Seat León que Miguel había insistido en comprar el año anterior, las deudas del taller mecánico que habían firmado juntos como avalistas solidarios, los gastos de los niños para el colegio, la factura de la luz que amenazaba con cortarles el suministro. Cada sobre que abría era una puñalada más profunda en su esperanza, ya moribunda. La nevera comenzó a vaciarse lentamente como un reloj de arena contando los días que les quedaban. Carmen contaba las monedas en su monedero una y otra vez, como si el milagro bíblico de la multiplicación de los panes y los peces fuera posible en su pequeña cocina de azulejos blancos. 230,45 €. Eso era todo lo que quedaba de una vida construida durante 15 años de trabajo, sacrificio y sueños compartidos. Una tarde lluviosa de mayo, mientras ordenaba la ropa de Miguel que aún colgaba en el armario como fantasmas de algodón y lana, encontró escondidas detrás de sus camisas de trabajo varias cartas de bancos y acreedores que él había ocultado durante meses como un jugador compulsivo escondiendo sus deudas. Los sobres amarillentos olían a secreto y traición. Las deudas eran mucho peores de lo que había imaginado en sus pesadillas más oscuras. No solo habían perdido el taller mecánico donde Miguel había volcado los ahorros de su vida, sino que él había pedido préstamos personales usando la casa como garantía. Había utilizado tarjetas de crédito para pagar otras tarjetas de crédito. Había firmado avales que comprometían su futuro durante décadas. Carmen se sentó en el suelo del dormitorio, rodeada de papeles que documentaban su ruina financiera como un mapa detallado del infierno, y por primera vez desde la partida de Miguel, lloró. Lloró por los sueños rotos que yacían en pedazos a sus pies, por la confianza traicionada que nunca podría reparar, por sus hijos que dormían inocentes en sus camas, sin saber que su mundo se había desmoronado como un castillo de arena ante la marea. Lloró por la mujer ingenua que había sido, que había firmado papeles sin leerlos, que había confiado ciegamente en las promesas de un hombre que resultó ser un cobarde. Lloró por los 15 años perdidos, por las oportunidades de estudiar que había rechazado para apoyar los sueños de Miguel, por la independencia que había sacrificado en el altar del amor romántico. El espejo del tocador le devolvió la imagen de una mujer de 34 años que parecía haber envejecido una década en una semana. Sus ojos hinchados como nueces, rodeados de ojeras violáceas, su cabello castaño descuidado y opaco, su piel pálida por las noches sin dormir y los días sin apetito, era el reflejo de la derrota absoluta, de la esperanza enterrada bajo toneladas de realidad cruel. Sentada en la terraza trasera de su casa, Carmen observaba el pequeño huerto que había plantado con Miguel durante su segundo año de matrimonio, cuando aún creían que el futuro les pertenecía y que juntos podían conquistar el mundo. Los tomates cherry colgaban rojos y maduros como gotas de sangre, sin nadie que los recogiera. Los pimientos verdes se pudrían lentamente en las plantas y las lechugas se habían vuelto amargas por falta de cuidado. Era una metáfora cruel de todo lo que habían construido juntos y que ahora se pudría lentamente bajo el sol despiadado de Andalucía. Recordaba vívidamente el día que compraron esta casa con sus 2 dormitorios pequeños pero luminosos, su cocina con ventana al patio y su salón con vigas de madera vista. Miguel había llevado una botella de cava barato del supermercado Mercadona y habían brindado sentados en el suelo del salón vacío,
planificando cada habitación, cada rincón, donde construirían su futuro como los arquitectos de sus propios sueños. «Aquí pondremos la cuna del bebé», había dicho él, señalando hacia lo que ahora era el cuarto de Sofía, su hija de 8 años que había heredado su carácter observador y su tendencia a preocuparse por todo. «Y aquí instalaremos una mesa, grande donde los niños puedan hacer los deberes mientras tú cocinas», había añadido, acariciando su vientre a un plano donde crecía Luis, su primer hijo. Las promesas resonaban en su memoria como ecos dolorosos que rebotaban en las paredes de su corazón vacío. «Nunca te voy a fallar, Carmen. Seremos un equipo invencible. Tú y yo contra el mundo entero, mi amor. Los Delgado nunca se rinden. Somos una familia de luchadores». Mentiras hermosas envueltas en besos de menta y caricias que ahora sabían a traición y abandono. Guardaba en una caja de zapatos de cartón azul todas las cartas que Miguel le había escrito durante su noviazgo, cuando trabajaba en un taller en Málaga capital y venía a verla solo los fines de semana. Cartas llenas de planes ambiciosos, de sueños compartidos, de un amor que parecía inquebrantable como las rocas de la sierra que rodeaba el pueblo. «Construiremos un imperio, mi amor. Tú serás la reina de nuestro castillo, y yo trabajaré día y noche para darte todo lo que mereces y más. Tendremos el mejor taller de toda la provincia. Compraremos una casa con piscina. Llevaremos a los niños a Disney World, en Francia». El taller mecánico había sido su sueño compartido, la materialización de todas sus conversaciones nocturnas sobre independencia y prosperidad. Carmen recordaba las tardes de verano que pasaba allí, llevándole la merienda en una fiambrera azul, organizando la oficina improvisada en un rincón lleno de calendarios de mujeres en bikini, contestando el teléfono mientras él reparaba motores con esa concentración absoluta que tanto la enamoraba. Se sentía útil, parte de algo importante, la mitad indispensable de un equipo ganador. Llevaba las cuentas en un cuaderno escolar. Atendía a los clientes con esa sonrisa natural que hacía que todo el mundo confiara en ella. Limpiaba las herramientas al final del día mientras Miguel cerraba la persiana metálica verde que había pintado con tanto orgullo. Ahora el local estaba cerrado con candados oxidados, con un cartel de «Se alquila» escrito en rotulador negro que le partía el corazón cada vez que pasaba por delante camino al mercado. Las ventanas estaban sucias, llenas de polvo y telarañas, y la pintura verde se descascarillaba como la piel de una serpiente. Los vecinos habían comenzado a susurrar cuando ella pasaba por la calle estrecha que llevaba al centro del pueblo. Doña Mercedes, la del segundo piso del edificio de enfrente, que siempre había sido entrometida y chismosa, ahora la miraba con esa lástima fingida que era peor que el desprecio abierto. «Pobrecita Carmen, tan joven y ya abandonada con 3 criaturas pequeñas», murmuraba a su comadre mientras tendía la ropa en el balcón. «Yo siempre sospeché que ese Miguel no era de fiar. Tenía cara de sinvergüenza desde el primer día que lo vi». Las palabras la seguían por la calle como sombras pesadas, pegándose a su piel como el aceite quemado. Carmen caminaba con la cabeza alta, pero por dentro se sentía desnuda, expuesta, como si toda su vergüenza fuera visible a través de su ropa. En el supermercado, otras madres la saludaban con esa cortesía fría que reservaban para los desgraciados, esa amabilidad condescendiente que dolía más que la indiferencia. Sus hijos jugaban con Luis y Sofía en el colegio, pero ahora las invitaciones a cumpleaños llegaban con menos frecuencia, como si la mala suerte fuera contagiosa. El día que llegó la notificación de desahucio por correo certificado, Carmen tocó fondo como un buceador sin oxígeno. El sobreoficial del juzgado le temblaba en las manos mientras leía las palabras que sentenciaban su destino. Tenía exactamente 2 meses para encontrar el dinero del alquiler atrasado, o perdería también su hogar, lo único que les quedaba en el mundo. Se sentó en la mesa de la cocina, con todos los papeles extendidos delante de ella como las cartas de un tarot cruel, haciendo cuentas imposibles con una calculadora que había visto mejores tiempos y que a veces se trababa en los números más simples. Las matemáticas eran implacables. Debía 4 meses de alquiler, más las penalizaciones,
más los gastos del proceso judicial. Una cantidad que podría haber sido perfectamente la distancia a la luna. Los niños jugaban en el salón, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas como nubes negras cargadas de rayos. Sofía construía castillos con sus bloques de madera, mientras cantaba una canción que había aprendido en el colegio. Javier dibujaba con sus ceras de colores en el suelo, concentrado en crear un arco iris que llegara hasta el techo. Luis, el mayor, había comenzado a hacer preguntas más difíciles, más penetrantes, con esa intuición que tienen los niños para detectar cuando algo anda terriblemente mal. Mami, ¿por qué papá no contesta el teléfono cuando lo llamo? ¿Se enfadó conmigo por algo que hice? Carmen no tenía respuestas que no fueran puñales para el corazón de su hijo, que no fueran mentiras que se sumaran a la montaña de falsedades que ya había construido para protegerlos. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años que su padre había elegido huir en lugar de luchar? Que había preferido la cobardía a la responsabilidad. Papá está muy ocupado, mi amor. Pero nos quiere mucho a todos, murmuró, odiándose por cada palabra que salía de su boca. Esa noche, después de acostar a los pequeños con cuentos inventados sobre príncipes valientes que siempre volvían a casa, Carmen salió al patio trasero y se sentó junto al limonero que Miguel había plantado para celebrar el nacimiento de Javier. Las estrellas brillaban indiferentes sobre su cabeza, testigos silenciosos de su desesperación, tan lejanas y frías como las promesas rotas de su marido. El aire nocturno olía a jazmín y a esperanza perdida. Los grillos cantaban su sinfonía, eterna, ajenos al drama humano que se desarrollaba bajo sus ojos minúsculos. Carmen cerró los ojos y se permitió imaginar por un momento que todo había sido un mal sueño, que Miguel aparecería por la puerta con una sonrisa y una explicación razonable para su ausencia. Pero cuando abrió los ojos, la realidad seguía allí, cruda e implacable como el sol del mediodía en agosto. Fue entonces cuando vio algo que había pasado por alto durante días de caos y desesperación. Un cuaderno viejo que Miguel había dejado olvidado en la mesa de hierro forjado del patio, medio escondido bajo una maceta de geranios rojos. Al abrirlo con manos temblorosas, descubrió que contenía todas las cuentas del taller, meticulosamente organizadas con la letra pequeña y precisa de Miguel. Pero más importante aún, contenía una lista completa de clientes que les debían, dinero por trabajos realizados y nunca cobrados, dinero real, tangible, que podría ser la diferencia entre la supervivencia y la ruina total, entre conservar su hogar y vivir en la calle con 3 niños pequeños. Por primera vez en semanas, Carmen sintió un rayo de esperanza atravesar la oscuridad espesa que había envuelto su mundo. No era mucho, pero era algo real, algo concreto en lo que podía trabajar. Era un primer paso hacia adelante cuando todo parecía empujarla hacia el abismo sin fondo. El cuaderno también contenía notas sobre proveedores, contactos de otros talleres, pequeños secretos del negocio que Miguel nunca había compartido con ella durante todos los años que había trabajado a su lado. Carmen se dio cuenta de que, aunque él la había abandonado de la manera más cruel posible, involuntariamente le había dejado una herramienta, un mapa del tesoro para comenzar a reconstruir su vida desde los cimientos. Esa noche, durmió abrazada al cuaderno como si fuera un salvavidas en medio del océano tormentoso de su desesperación. Carmen despertó al día siguiente con una determinación que no había sentido en semanas, como si hubiera encontrado un interruptor interno que había estado apagado durante demasiado tiempo. El cuaderno de Miguel descansaba sobre su mesita, de noche como un mapa del tesoro esperando ser explorado. Había pasado media noche estudiando cada anotación, cada contacto, cada deuda pendiente, memorizando nombres y cantidades como una estudiante preparándose para el examen más importante de su vida. Después de preparar el desayuno para los niños, tostadas con aceite y azúcar porque ya no quedaba mermelada, y llevarlos al colegio con sus mochilas remendadas pero limpias, Carmen se dirigió al armario y eligió su mejor vestido, el azul
marino de manga larga que solía usar para las ocasiones especiales como bodas y comuniones. Se maquilló con cuidado usando los cosméticos que le quedaban, se peinó el cabello castaño en un moño elegante y se miró al espejo con determinación. La mujer derrotada de días atrás había sido reemplazada por alguien decidida a luchar contra el destino que otros habían escrito para ella. Sus ojos brillaban con una luz nueva, una mezcla de desesperación y coraje que la hacía parecer más alta, más fuerte, más digna. Su primera parada fue la cortijada de Julián Romero, un agricultor de 70 años que debía al taller 500 euros por la reparación completa de su tractor John Deere. La casa estaba a las afueras del pueblo, rodeada de olivos centenarios que habían visto pasar generaciones de familias trabajadoras. Carmen tocó la puerta de madera pintada de verde, con manos que temblaban ligeramente, pero con voz que sonaba más firme de lo que se sentía por dentro. Julián abrió la puerta con sorpresa pintada en su rostro curtido por 60 años de sol andaluz y trabajo en el campo. Sus ojos pequeños y bondadosos la reconocieron inmediatamente. «Carmen, ¿cómo estás, hija?» Supe lo de Miguel. Menudo sinvergüenza. Dejarte así con los críos. Don Julián, muchas gracias por preguntar. Vengo por el dinero que debe del tractor. Necesito cobrar todas las deudas pendientes para poder seguir adelante con mi vida. El hombre mayor la miró con respeto renovado, alzando ligeramente las cejas pobladas. Había esperado encontrar a una mujer destrozada pidiendo caridad o llorando sobre su mala suerte, pero en su lugar tenía ante sí a una empresaria joven cobrando lo que le correspondía por derecho propio. Tienes toda la razón del mundo, Carmen. El trabajo estaba bien hecho, Miguel sabía lo que se hacía con los motores. Te voy a pagar ahora mismo. El agricultor desapareció en el interior de su casa y regresó con un sobre lleno de billetes arrugados que olían a tierra y trabajo honesto. 500 euros exactos, contados delante de ella con la precisión de quien ha manejado dinero en efectivo toda su vida. Ese primer éxito le dio fuerzas para continuar con su misión. Casa por casa, negocio por negocio, cortijo por cortijo, Carmen fue cobrando las deudas pendientes como una recaudadora determinada. Algunos pagaron inmediatamente, aliviados de poder saldar sus cuentas. Otros pidieron plazos que ella aceptó con contratos escritos a mano en hojas de cuaderno escolar, estableciendo fechas claras y consecuencias por incumplimiento. Antonio el panadero le debía 200 euros por arreglar su furgoneta de reparto. Carmen, hija, no tengo todo el dinero ahora mismo, pero te puedo dar 100 euros y el resto el mes que viene cuando cobre de la distribuidora. Perfecto, don Antonio. Aquí tiene el recibo por los 100 euros. Y este es el documento donde se compromete a pagarme los otros 100 antes del día 30. ¿Le parece bien? La profesionalidad de Carmen sorprendía a todo el mundo. Nadie esperaba que la esposa abandonada del mecánico se comportara como una empresaria seria y organizada. Al final del día, después de caminar kilómetros bajo el sol de mayo, había conseguido reunir casi 3.000 euros en efectivo y compromisos de pago por otros 2.000 más. No era suficiente para resolver todos sus problemas de una vez, pero era un comienzo sólido, tangible, real. Por primera vez desde el abandono, Carmen se sintió capaz, poderosa, dueña de su destino en lugar de víctima de las decisiones de otros. Había descubierto que tenía habilidades que nunca había explorado. La capacidad de negociar, de inspirar confianza, de ser firme sin ser agresiva. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó en la mesa de la cocina a contar y recontar el dinero, organizándolo en montoncitos por denominaciones. Era la primera vez en semanas que podía planificar más allá del día siguiente. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional de pequeños triunfos que se alternaban con fracasos aplastantes que la hundían en la desesperación. Carmen logró pagar 2 mensualidades atrasadas del alquiler, sintiendo un alivio enorme cuando el administrador de la propiedad canceló el proceso de desahucio, pero inmediatamente surgieron nuevos gastos urgentes que parecían brotar de la tierra como malas hierbas después de la lluvia. Sofía necesitaba gafas nuevas porque había comenzado a tener dolores de cabeza en el colegio y entornaba los ojos para ver la pizarra.
El oftalmólogo había sido claro. Sin corrección visual, la niña tendría problemas de aprendizaje que podrían afectar su futuro académico. 200 euros que Carmen no tenía, pero que no podía permitirse no gastar. Luis había crecido durante el verano como los girasoles del campo, y su uniforme escolar le quedaba ridículamente pequeño. Los pantalones le llegaban por los tobillos y las camisas parecían diseñadas para un niño de 8 años. Otros 150 euros que salían de los ahorros que había conseguido reunir con tanto esfuerzo. Y pequeño Javier se había puesto enfermo con una fiebre alta que lo mantuvo en cama durante una semana, requiriendo varios viajes al médico privado porque en el centro de salud público no conseguía cita hasta el mes siguiente. Entre medicamentos, consultas y los días de trabajo perdidos para cuidarlo, otros 300 euros que desaparecieron como agua entre los dedos. Decidió buscar trabajo formal en el pueblo, pero descubrió que ser una mujer de 34 años sin experiencia laboral oficial en un lugar donde todo el mundo conocía su historia personal era casi una maldición social. Las pocas ofertas disponibles eran para trabajar limpiando casas por las mañanas o cuidando ancianos por las tardes, trabajos que pagaban salarios miserables que apenas cubrirían el costo del cuidado de los niños. En el bar La Andaluza necesitaban una camarera para los fines de semana, pero cuando Carmen se presentó, el dueño la miró de arriba a abajo con una sonrisa que le revolvió el estómago. «Carmen, guapa, tú sabes que te daría el trabajo encantado, pero con la historia que tienes encima, los clientes hablarían más de ti que de las tapas. No me conviene el jaleo». La humillación la acompañó hasta casa como una nube negra. No solo era pobre, sino que además era una paria social, marcada por el abandono de su marido como si fuera su culpa. Una tarde, desesperada y con el orgullo hecho pedazos, Carmen decidió hacer algo que nunca había considerado. Vendió las herramientas de Miguel que había guardado en el garaje como reliquias sagradas, la caja de llaves inglesas que había heredado de su padre, el compresor de aire que había comprado con su primera paga extra, los destornilladores especializados que había coleccionado durante años. El dolor de desprenderse de los objetos que él había tocado, usado, amado, fue casi insoportable. Cada herramienta que entregaba al chatarrero era como enterrar un pedazo más de su vida anterior. Pero el dinero que obtuvo, 800 euros, le dio un respiro de algunas semanas y la determinación de encontrar una solución más permanente. Su primera gran idea de negocio fue un fracaso estrepitoso que casi la convenció de que estaba destinada al fracaso. Decidió hacer dulces caseros para vender en la puerta del colegio, recordando las tartas de manzana y los bizcochos de yogur que su madre le había enseñado a hacer cuando era niña, en la cocina de la casa familiar. Pasó toda la noche horneando magdalenas con chispas de chocolate y bizcochos de limón, calculando que podría ganar dinero suficiente para los gastos básicos de la semana si vendía cada unidad a 1 euro. Sus manos estaban llenas de ampollas por tanto amasar, y la cocina parecía un campo de batalla cubierto de harina y azúcar. Pero la realidad fue cruel como un martillazo en los dedos. Las madres del colegio la miraban con lástima fingida y compraban sus dulces más por caridad que por calidad. «Pobrecita Carmen, hay que ayudarla», susurraban mientras metían las monedas en su lata de galletas como si estuvieran echando limosna a una mendiga. El peor momento llegó cuando doña Remedios, la madre más influyente del colegio, se acercó con una sonrisa condescendiente. «Carmen, querida, estos dulces están muy buenos, pero ¿no crees que sería mejor que buscaras un trabajo más estable? Esto de vender en la calle no es muy apropiado para una madre de familia». Carmen se dio cuenta de que necesitaba algo más que recetas familiares y buenas intenciones. Necesitaba una estrategia real de negocio, conocimientos que no tenía, habilidades que tendría que aprender desde cero. El fracaso la hundió durante varios días en una depresión profunda, pero también le enseñó una lección valiosa. La supervivencia requería algo más que trabajo duro. Necesitaba estudiar, aprender, convertirse en una verdadera empresaria en lugar de una mujer desesperada vendiendo dulces por lástima. Carmen estaba en la biblioteca municipal un martes por la tarde, rodeada de libros sobre contabilidad básica
y gestión de pequeñas empresas que había pedido prestados con la esperanza de encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular cuando una voz suave y educada la interrumpió en sus estudios. «Disculpe, ¿usted es Carmen Delgado?». Al levantar la vista de un manual sobre impuestos para autónomos que le parecía escrito en chino, se encontró con los ojos amables de una mujer mayor, elegantemente vestida con un traje de chaqueta color crema y un collar de perlas que hablaba de clase y educación. Su cabello plateado estaba recogido en un moño perfecto, y sus manos cuidadas sostenían un bolso de cuero negro que había visto mejores décadas, pero que seguía siendo de calidad evidente. «Soy Esperanza Ruiz. Vivo en la Villa Blanca al final de la calle Real, la que tiene las bugambillas moradas en la entrada. He oído hablar de su situación y me gustaría conversar con usted si tiene unos minutos». Carmen sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza como tomates maduros. Su historia personal se había convertido en el chisme principal del pueblo, pasando de boca en boca, como un juego telefónico donde cada versión era peor que la anterior. Todos sabían que Miguel la había abandonado, que tenía deudas hasta el cuello, que vendía dulces en la puerta del colegio como una desesperada. «No se preocupe, querida, no vengo a ofrecerle caridad ni a darle consejos no solicitados, vengo a ofrecerle una oportunidad de trabajo». Carmen cerró el libro lentamente, sin apartar los ojos de esta mujer que parecía haber salido de una película de época. Esperanza Ruiz era conocida en todo el pueblo como la viuda del próspero comerciante Francisco Ruiz, que había muerto 5 años atrás, dejándole un patrimonio considerable en propiedades inmobiliarias. «Necesito a alguien que me ayude a gestionar mis casas de alquiler. Alguien organizada, honesta, que entienda las necesidades de las familias trabajadoras porque las ha vivido en carne propia. Creo que usted podría ser esa persona». Carmen la miró con incredulidad total, como si le hubieran dicho que había ganado la Lotería Nacional. «Pero señora Esperanza, yo no tengo experiencia en bienes raíces. No he trabajado nunca en una oficina. Ni siquiera terminé el bachillerato porque me casé muy joven». «Querida, usted tiene algo mucho más valioso que la experiencia académica. Tiene necesidad real de triunfar y la determinación para conseguirlo. Eso no se puede enseñar en ninguna universidad del mundo. Además, he estado observando cómo ha manejado su situación. La vi cobrando las deudas del taller casa por casa, con dignidad y profesionalidad. Vi cómo organizó los contratos de pago sin ayuda de ningún abogado. Eso requiere inteligencia natural y carácter». Doña Esperanza explicó que tenía 12 propiedades de alquiler en diferentes partes del pueblo, desde apartamentos pequeños para estudiantes hasta casas familiares con patio. Su anterior administrador había sido un hombre mayor que se había jubilado y necesitaba urgentemente a alguien que tomara las riendas del negocio. La propuesta incluía un salario base de 800 euros mensuales, modesto pero estable, más comisiones del 5% por cada nueva renta que consiguiera, y bonificaciones del 3% sobre el mantenimiento de las propiedades en buen estado. Para Carmen, que llevaba meses viviendo con menos de 300 euros, sonaba como una fortuna. «Pero también quiero ser honesta con usted», continuó doña Esperanza, ajustándose las gafas de leer que colgaban de una cadena dorada. «Es un trabajo que requiere disponibilidad, paciencia para tratar con inquilinos difíciles, conocimientos que tendrá que aprender sobre la marcha. No será fácil». Era una oportunidad de oro envuelta en papel de regalo, pero también un riesgo enorme. Si fracasaba, no solo perdería el trabajo, sino que quedaría marcada como la mujer que ni siquiera pudo aprovechar la segunda oportunidad que le había dado la vida. Carmen pensó en sus 3 hijos esperándola en casa, en las facturas que seguían llegando cada día, en el futuro incierto que se extendía ante ellos como un camino sin señales. Pensó en Miguel, que había huido en lugar de luchar, y se dio cuenta de que tenía la oportunidad de demostrar que ella era diferente. «Señora Esperanza, acepto. No sé si seré buena en esto, pero le prometo que nadie va a trabajar más duro que yo para conseguirlo». La mujer mayor sonrió por primera vez.
transformando su rostro serio en una expresión de calidez maternal. Querida, eso es exactamente lo que quería escuchar. Por primera vez en meses, sintió que alguien creía en ella no por lástima, sino por respeto y confianza en sus capacidades. Trabajar con doña Esperanza fue como entrar en una escuela de negocios personalizada, donde cada día traía lecciones nuevas y desafíos que Carmen nunca había imaginado. La mujer mayor tenía 5 décadas de experiencia en el mercado inmobiliario local y una sabiduría práctica que no se encontraba en los libros de texto más avanzados. Carmen, mire esta casa, le dijo durante su primera semana de trabajo, señalando una vivienda modesta de 2 plantas en la calle San Pedro que había estado vacía durante 4 meses. ¿Qué ve usted aquí? Carmen observó cuidadosamente la propiedad, aplicando la metodología que doña Esperanza le había enseñado. La fachada necesitaba una mano de pintura blanca para ocultar las manchas de humedad. El jardín pequeño estaba invadido por malas hierbas que llegaban hasta las rodillas, pero la estructura era sólida como una roca y la ubicación era excelente, a 5 minutos caminando del colegio y del centro de salud. Veo potencial enorme, respondió Carmen después de un análisis mental completo. Con algunas reparaciones menores y mucho cariño, podría ser un hogar perfecto para una familia joven con niños. La cocina es amplia, tiene luz natural toda la mañana, y el patio trasero es ideal para tender la ropa y que jueguen los críos. Doña Esperanza sonrió con aprobación, asintiendo con la cabeza como una profesora satisfecha con la respuesta de su mejor alumna. Exactamente, querida. Usted tiene ojo natural para esto. Muchas personas miran una casa y solo ven problemas. Usted ve soluciones y posibilidades. En las siguientes semanas, Carmen se sumergió completamente en el negocio inmobiliario con la pasión de quien había encontrado su verdadera vocación. Aprendió a evaluar propiedades considerando factores que nunca había pensado: orientación solar, estado de las instalaciones eléctricas, potencial de revalorización, perfiles de inquilinos ideales para cada tipo de vivienda. Aprendió a negociar con inquilinos potenciales, a encontrar el equilibrio perfecto entre firmeza y empatía. Señora González, entiendo perfectamente que el alquiler le parezca alto, pero considere que incluye una plaza de garaje en pleno centro del pueblo, algo que vale su peso en oro. También aprendió a coordinar reparaciones y mantenimiento, desarrollando una red de contactos entre albañiles, fontaneros y electricistas locales. Su experiencia personal con la escasez de dinero la hacía especialmente hábil para encontrar soluciones económicas que no comprometieran la calidad. Su naturaleza meticulosa, que Miguel siempre había criticado como obsesión enfermiza por los detalles, ahora se convertía en su mayor fortaleza profesional. Carmen llevaba archivos detallados de cada propiedad, con fotografías del antes y, después de cada reparación, registros de pagos, perfiles completos de cada inquilino. Su primer gran éxito llegó cuando logró alquilar la casa de la calle San Pedro, que había estado vacía durante meses, convirtiéndose en una pérdida constante para doña Esperanza. Carmen se dio cuenta de que el problema no era la propiedad en sí, sino la presentación y el marketing. Pasó un día entero limpiándola desde el sótano hasta el tejado, organizándola de manera que pareciera más espaciosa, incluso comprando, con su propio dinero, flores frescas de colores alegres para crear un ambiente acogedor que invitara a soñar con una vida feliz entre esas paredes. Una casa no se alquila solo por su precio o ubicación, le explicó a doña Esperanza. Se alquila por las emociones que despierta en la gente que la visita. Cuando una familia entra y puede imaginarse viviendo allí, haciendo memorias, criando a sus hijos, el negocio está prácticamente cerrado. La casa se alquiló esa misma semana a una familia joven de Madrid, que se había mudado al pueblo por motivos laborales. Los nuevos inquilinos no solo aceptaron el precio solicitado, sino que firmaron un contrato de 2 años sin discutir ninguna cláusula. La comisión que Carmen recibió fue modesta en términos absolutos, 40 euros, pero representaba algo mucho más importante: la prueba tangible de que tenía talento natural para este negocio.
de que podía ser exitosa en 1960, algo propio. Los niños comenzaron a notar el cambio radical en su madre. Carmen llegaba a casa con energía renovada y ojos brillantes, contándoles historias fascinantes sobre las casas que había visitado, las familias que había conocido, los proyectos en los que estaba trabajando. Por las noches, después de ayudarlos con la tarea escolar, estudiaba manuales de gestión inmobiliaria que doña Esperanza le había prestado de su biblioteca personal. «Mami, ¿te gusta tu trabajo nuevo?», le preguntó Sofía una noche mientras Carmen organizaba los documentos del día siguiente. «Me encanta, mi amor. Por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo para lo que realmente sirvo». 6 meses después de comenzar a trabajar con doña Esperanza, Carmen había transformado completamente el negocio de alquileres con una eficiencia que sorprendía incluso a su mentora. Las propiedades que gestionaba tenían listas de espera de familias interesadas, y su reputación como gestora eficiente, honesta y comprensiva se había extendido por todo el pueblo como el aroma del pan recién horneado. Los inquilinos la adoraban porque entendía sus necesidades reales. Cuando la familia Martínez tuvo problemas temporales para pagar el alquiler completo, debido a que el padre había perdido su trabajo en la construcción, Carmen negoció un plan de pagos que les permitió mantener su hogar mientras él encontraba empleo nuevo. «Carmen no es solo una administradora», comentaba doña Isabel, una inquilina de 70 años. «Es como una hija que se preocupa por nosotros de verdad». Un sábado por la mañana de octubre, mientras Carmen organizaba visitas a una nueva propiedad que doña Esperanza había adquirido en el centro histórico, llegó inesperadamente el alcalde del pueblo, don Antonio Vega, acompañado por el concejal de urbanismo. «Señora Delgado, he oído cosas extraordinarias sobre su trabajo. ¿Tendría unos minutos para hablar de un asunto que podría interesarle muchísimo?». Carmen los invitó a sentarse en la pequeña oficina que había instalado en la planta baja de una de las propiedades restauradas. Las paredes estaban decoradas con fotografías del antes y después de sus proyectos más exitosos, y una mesa grande servía tanto para reuniones como para extender planos y documentos. El alcalde tenía una propuesta que la dejó sin palabras. El ayuntamiento había conseguido fondos europeos para un proyecto ambicioso de revitalización urbana que incluía la restauración completa de 12 casas abandonadas en el casco histórico del pueblo. El presupuesto total ascendía a 200.000 euros y necesitaban a alguien que supervisara desde la planificación hasta la ejecución. «Es un proyecto que podría transformar completamente el centro de nuestro pueblo», explicó don Antonio con entusiasmo. «Pero necesitamos a alguien que entienda tanto las necesidades de las familias como los aspectos técnicos de la rehabilitación. Doña Esperanza me ha recomendado fervientemente para el puesto». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba como un motor revolucionado. Era una oportunidad que superaba sus sueños más ambiciosos, pero también una responsabilidad abrumadora que podría definir su carrera profesional para siempre. Sería el proyecto más grande en el que había trabajado, con un presupuesto considerable y la confianza de toda la comunidad depositada en sus manos. «Don Antonio, me siento enormemente honrada por la propuesta, pero debo ser honesta. Nunca he dirigido un proyecto de esta magnitud. ¿Está seguro de que soy la persona adecuada?». «Carmen, hemos evaluado a varios candidatos con títulos universitarios y experiencia en grandes empresas», respondió el concejal. «Pero ninguno conoce este pueblo como usted. Ninguno entiende las necesidades reales de nuestras familias trabajadoras. Y definitivamente ninguno ha demostrado la capacidad de transformar problemas en oportunidades como usted lo ha hecho». Después de discutirlo extensamente con doña Esperanza, quien la animó a aceptar el desafío con palabras llenas de confianza, Carmen dijo que sí a la propuesta municipal. Su nueva oficina sería una de las casas restauradas del proyecto y tendría un equipo pequeño pero experimentado de trabajadores locales bajo su supervisión directa. El proyecto comenzó oficialmente en noviembre con una ceremonia sencilla pero emotiva. Carmen se levantaba cada día antes del amanecer para coordinar con albañiles, electricistas
fontaneros y carpinteros. Su cuaderno de notas se llenó rápidamente de diagramas técnicos, listas de materiales, cronogramas de trabajo detallados y presupuestos organizados al céntimo. Aprendió sobre licencias municipales, permisos de obra, normativas de construcción, especificaciones técnicas de materiales. Su mesa se convirtió en un centro de operaciones lleno de planos, catálogos de proveedores, calculadoras y teléfonos que sonaban constantemente. Los trabajadores locales, inicialmente escépticos sobre recibir órdenes de una mujer sin formación técnica formal, pronto desarrollaron un respeto profundo por su organización, su capacidad de resolución de problemas y su trato justo en todo momento. Carmen sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo, comentaba Paco, el capataz de obra más veterano del pueblo. Y lo mejor es que nos trata como profesionales, no como subordinados. Los niños estaban orgullosos de su madre de una manera que se notaba en todo, en cómo hablaban de ella en el colegio, en cómo la presentaban a sus amigos, en cómo caminaban más derechos cuando iban con ella por la calle. Luis comenzó a contarles a sus compañeros de clase que su mamá era la jefa de construcción más importante del pueblo. Mi madre está salvando las casas viejas para que las familias puedan vivir en ellas, explicaba Sofía con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Por las noches, cuando Carmen llegaba a casa con ropa llena de polvo y manos manchadas de yeso, los niños la recibían como si fuera una heroína que regresaba de una misión importante. Era la primera vez en sus vidas que veían a su madre, realizada profesionalmente, y esa felicidad se contagiaba a toda la familia. Era un martes gris de febrero cuando Carmen estaba en su oficina, revisando los planos de la última casa del proyecto de rehabilitación. Los trabajadores habían terminado temprano debido a la lluvia persistente que había caído durante 3 días consecutivos, y ella aprovechaba la tranquilidad para planificar los detalles finales de la semana siguiente. La oficina había evolucionado hasta convertirse en un espacio profesional completo, con archivadores llenos de documentos organizados, una computadora nueva que el ayuntamiento había proporcionado para el proyecto, y paredes decoradas con certificados de calidad y fotografías de las casas ya terminadas. El sonido de pasos inseguros en la entrada de madera la hizo levantar la vista de los documentos. Su corazón se detuvo completamente cuando reconoció la silueta familiar recortada contra la luz gris del exterior. Miguel estaba parado en el marco de la puerta, empapado por la lluvia como un perro abandonado, con ropa que había visto mejores días, y una expresión de asombro total pintada en su rostro demacrado. Sus ojos recorrían la oficina moderna, los planos técnicos extendidos sobre la mesa, la computadora nueva, los teléfonos profesionales, como si estuviera viendo un espejismo en el desierto. Carmen, yo no sabía que tú... Ella se levantó lentamente de su silla ergonómica, sintiendo una calma extraña que la sorprendió a sí misma. El hombre que una vez había sido el centro de su universo, el sol alrededor del cual giraba toda su existencia, ahora le parecía un extraño que hubiera entrado por equivocación en su nueva vida. «Hola, Miguel». Su voz sonó serena, profesional, sin rastro del dolor que había sentido durante tantos meses. Era como si estuviera saludando a un cliente más, a alguien que venía a informarse sobre una propiedad de alquiler. «He visto los artículos en el periódico provincial», murmuró él, sin saber dónde poner las manos temblorosas. «No podía creer que fueras la misma Carmen que yo, que nosotros». «¿Qué esperabas encontrar exactamente?», preguntó ella con voz serena, pero firme. «¿A la mujer destrozada que abandonaste con 3 hijos pequeños y deudas hasta el cuello? ¿A la esposa sumisa esperando que volvieras para rescatarnos?». Miguel bajó la mirada hacia el suelo de baldosas, incapaz de sostener los ojos seguros de la mujer que había conocido. En esos ojos ya no había súplica ni desesperación, solo una fortaleza tranquila que lo intimidaba más que cualquier grito o reproche. «Carmen, yo cometí un error terrible, el peor error de mi vida. He venido desde muy lejos para pedirte perdón.
para intentar arreglar las cosas entre nosotros. Carmen lo estudió cuidadosamente, como si fuera un problema de ingeniería que necesitara resolver. Veía en él restos del hombre que había amado con toda su alma. Pero también veía claramente la debilidad fundamental que la había traicionado cuando más lo necesitaba. La diferencia crucial era que ahora ella tenía la fortaleza emocional y económica para elegir libremente. Miguel, te perdono completamente. Hace mucho tiempo que te perdoné, por mi propia paz mental y por el bienestar de nuestros hijos. Pero perdonar no significa olvidar lo que pasó, y definitivamente no significa volver atrás a una vida que ya no existe. Pero Carmen, somos una familia. Los niños me necesitan. Tienen derecho a tener a su padre cerca. Podemos empezar de nuevo, ser felices otra vez como antes. Los niños están perfectamente bien, Miguel. Están mejor de lo que han estado nunca en sus vidas. Tienen estabilidad, seguridad y una madre que puede proveer para todas sus necesidades. Y yo también, estoy bien. Mejor que bien, estoy realizada. Miguel se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lentamente la realidad de que la mujer sumisa y dependiente que había conocido ya no existía. En su lugar tenía delante a una empresaria exitosa, segura de sí misma, que no lo necesitaba para nada. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos hablar, intentar reconstruir algo juntos? Carmen consideró la pregunta con la misma seriedad que aplicaba a las decisiones de negocios. Puedes ver a los niños cuando quieras, siempre que respetes las reglas que yo establezca para su bienestar. Pero entre tú y yo no hay nada que reconstruir, Miguel. Esa parte de mi vida terminó el día que decidiste abandonarnos. El proyecto de rehabilitación urbana se completó en abril, un mes antes de lo previsto, y con un ahorro del 15% sobre el presupuesto inicial, algo prácticamente inaudito en proyectos municipales. La ceremonia de inauguración se convirtió en todo un evento para el pueblo y la región. El alcalde había invitado a periodistas de Málaga capital, Sevilla e incluso Madrid, y la historia de Carmen había captado la atención de medios de comunicación nacionales. La mujer que transformó su dolor personal en progreso comunitario, titulaba el reportaje principal del Diario Sur de Málaga. Carmen apareció en la fotografía de portada, elegante con su traje azul marino nuevo, comprado especialmente para la ocasión, de pie frente a las 12 casas completamente restauradas que había convertido en hogares dignos para 36 personas. Las casas eran una mezcla perfecta de respeto por la arquitectura tradicional andaluza y comodidades modernas, fachadas blancas impolucadas con contraventanas azules, patios interiores con fuentes de cerámica, cocinas completamente equipadas y sistemas de calefacción eficientes. Cada detalle había sido planificado y ejecutado bajo la supervisión meticulosa de Carmen. Doña Esperanza estaba en primera fila durante la ceremonia, con lágrimas de orgullo maternal brillando en sus ojos sabios. Llevaba su mejor vestido de seda y había insistido en llegar temprano para conseguir el mejor asiento. Sabía que tenías madera de líder desde el primer día que te vi en la biblioteca, le susurró al oído mientras los periodistas tomaban fotografías y hacían entrevistas. Pero ni siquiera yo imaginé que llegarías tan lejos tan rápido. Pero el verdadero momento de gloria para Carmen llegó cuando el director regional de Fondos Europeos para Andalucía se acercó a ella después de los discursos oficiales, acompañado por una comitiva de funcionarios de alto nivel. Señora Delgado, hemos seguido su trabajo muy de cerca durante estos meses. Su proyecto se ha convertido en un modelo a seguir para toda la región. Queremos ofrecerle dirigir un programa piloto de rehabilitación urbana que se implementará en 25 pueblos de Andalucía durante los próximos 3 años. Sería usted la coordinadora general del programa. Carmen sintió que las piernas le temblaban como si fuera a desmayarse. Era una oportunidad que cambiaría completamente su vida y la de sus hijos para siempre. Un salario excelente equivalente al de un director de empresa, reconocimiento profesional a nivel regional, la posibilidad de impactar positivamente en las vidas de miles de familias en toda Andalucía.
El programa incluye un presupuesto de 2 millones de euros, un equipo de 20 profesionales bajo su dirección, oficinas en Sevilla y Granada, y un programa de formación en las mejores universidades europeas especializadas en desarrollo urbano. Continuó el director. Esa noche, en su casa completamente renovada y pagada íntegramente, Carmen reunió a sus 3 hijos en el salón que ahora tenía muebles nuevos, una televisión grande y estanterías llenas de libros. Luis, ahora de 12 años, se había convertido en el hombre de la casa en muchos sentidos, ayudando con sus hermanos menores y siendo el confidente de su madre en las decisiones importantes. Sofía, de 10 años, había heredado la determinación y capacidad organizativa de su madre, y ya dirigía proyectos grupales en el colegio con la naturalidad de una líder nata. Pequeño Javier, de 7 años, ya no preguntaba por su padre, porque tenía a la madre más fuerte, inteligente y cariñosa del mundo entero. «Niños, mamá tiene algo muy importante que contarles», comenzó Carmen sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Nos han ofrecido una oportunidad enorme que podría cambiar nuestras vidas completamente. Significaría mudarnos a Sevilla, cambiar de escuela, cambiar de amigos, comenzar una nueva aventura en una ciudad grande». Los niños la miraron con esos ojos llenos de confianza absoluta que habían aprendido a tener en ella durante los años más difíciles de sus vidas. Habían visto a su madre transformarse de una mujer abandonada en una empresaria exitosa, y sabían que cualquier decisión que tomara sería la correcta. «Mami», dijo Luis con una seriedad que la sorprendió, «nosotros vamos donde tú vayas. Tú siempre sabes qué es lo mejor para nuestra familia. Además, será emocionante vivir en una ciudad grande, y podremos contarles a nuestros nuevos amigos que nuestra mamá es la jefa de construcción más importante de toda Andalucía», añadió Sofía con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Javier se acercó y la abrazó con sus bracitos fuertes. «Mami, mientras estemos juntos cualquier lugar será nuestro hogar». Carmen los abrazó a los 3, sintiendo una felicidad tan intensa que le dolía el pecho. Había comenzado como una mujer abandonada y desesperada, y ahora era una profesional reconocida a nivel regional, con un futuro brillante por delante. Carmen despertó en su último día en Vélez, Málaga, con una sensación de paz profunda que no había experimentado desde que era una niña despreocupada en casa de sus padres. Los primeros rayos del sol mediterráneo se filtraban por las ventanas de su dormitorio, iluminando las cajas de mudanza cuidadosamente etiquetadas que contenían toda su nueva vida organizada con la misma meticulosidad que aplicaba a sus proyectos profesionales. Se dirigió a la cocina completamente renovada, donde preparó café en la cafetera italiana que había heredado de su madre y que había sobrevivido a todos los cambios de su vida. Pero ahora todo era diferente, transformado por años de crecimiento y superación. Los niños desayunaban emocionados alrededor de la mesa nueva de madera maciza, haciendo planes detallados para su nueva escuela en Sevilla y discutiendo qué lugares querían visitar primero en la capital andaluza. Sofía había investigado exhaustivamente sobre la ciudad en Internet y ya tenía una lista impresa de museos, parques y actividades culturales que quería explorar. Luis había localizado un club de fútbol cerca de su nueva casa donde esperaba conseguir una plaza en el equipo juvenil. Javier, simplemente emocionado por la aventura, había empacado cuidadosamente todos sus juguetes favoritos en una caja especial decorada con dibujos de colores. Durante la mañana, llegaron varios vecinos a despedirse con abrazos sinceros y palabras de admiración. Doña Mercedes, la misma que años atrás susurraba sobre su desgracia con malicia, ahora la abrazaba con respeto genuino y lágrimas en los ojos. «Eres un ejemplo para todas las mujeres de este pueblo y de toda España, Carmen. Demostraste que una mujer puede levantarse de cualquier caída, por profunda que sea, y convertirse en lo que se proponga con trabajo y determinación». Don Julián, el agricultor que había sido su primer cliente cuando empezó a cobrar deudas, llegó con un ramo de flores de su huerto y una sonrisa orgullosa. «Carmen, hija, has puesto a nuestro pueblo en el mapa de toda Andalucía. Nunca vamos a olvidar lo que has hecho aquí».
Doña Esperanza fue la última en llegar, como correspondía a su papel de mentora y figura materna en la nueva vida de Carmen. En sus manos cuidadas llevaba un regalo envuelto en papel dorado con un lazo elegante. Es un cuaderno especial donde he anotado todo lo que aprendiste conmigo durante estos años, explicó la mujer mayor con voz emocionada. Pero más importante aún, es el cuaderno donde has escrito tu propia historia de superación, página a página, decisión tras decisión. Carmen abrió el regalo con cuidado y encontró un cuaderno de cuero auténtico color marrón, con sus iniciales grabadas en letras doradas. En la primera página, Doña Esperanza había escrito con su letra elegante: para Carmen Delgado, la mujer que convirtió la adversidad en sabiduría, el abandono en independencia y el dolor en fortaleza. Que tu historia inspire a otras mujeres a nunca rendirse. A las 3 de la tarde en punto, el camión de mudanzas profesional se alejó lentamente hacia la autopista que conducía directamente a Sevilla, llevando todo el mobiliario y las pertenencias de su nueva vida. Carmen manejaba su coche nuevo, un Audi A4 azul metalizado que había comprado con sus ahorros, seguida por sus 3 hijos que cantaban canciones en el asiento trasero y jugaban a contar los pueblos que veían desde la ventanilla. En el espejo retrovisor, Vélez Málaga se hacía cada vez más pequeño, pero no con tristeza, sino con una gratitud inmensa por todas las lecciones aprendidas, todas las personas que la habían ayudado, todos los obstáculos que la habían hecho más fuerte. Era como cerrar un libro después de leer la historia más transformadora de su vida. 4 años y medio atrás, había despertado encontrando una nota cruel que destruía su mundo como un terremoto destruye una ciudad. Tú te las arreglas, había escrito Miguel con una frialdad que helaba la sangre. Ahora manejaba hacia una nueva ciudad donde dirigiría el programa de rehabilitación urbana más ambicioso de la historia reciente de Andalucía, donde ayudaría a cientos de familias a reconstruir sus comunidades y sus vidas. Al pasar por el último cartel del pueblo, Carmen sonrió recordando aquellas palabras que habían cambiado su destino. Miguel había tenido razón en una cosa, aunque probablemente nunca imaginó de qué manera tan extraordinaria y poderosa ella se las arreglaría. No solo había sobrevivido al abandono, sino que había prosperado de formas que ni siquiera había soñado cuando era una esposa tradicional sin ambiciones profesionales. El futuro se extendía ante ella como una carretera nueva y bien pavimentada, llena de posibilidades infinitas y desafíos emocionantes. Carmen Delgado ya no era la mujer abandonada que lloraba sobre facturas impagadas en una cocina vacía. Era una empresaria exitosa respetada en toda la región, una madre ejemplar que había demostrado a sus hijos que los obstáculos se pueden convertir en escalones, una líder comunitaria reconocida, una mujer que había construido su propia vida desde los cimientos. Era la arquitecta de su propio destino, la escritora de su propia historia de éxito, la prueba viviente de que ninguna caída es definitiva si se tiene la determinación de levantarse y la inteligencia para aprender de cada tropiezo. Mientras conducía hacia su nueva vida con el sol de la tarde, iluminando el camino hacia adelante, Carmen murmuró para sí misma las palabras que se habían convertido en su filosofía de vida y que ahora enseñaría a otras mujeres en su nueva posición. Las mujeres fuertes no nacen hechas, se forjan en el fuego de la adversidad. Y yo me forjé a mí misma, paso a paso, día a día, decisión tras decisión, hasta convertirme en la mujer que siempre estuve destinada a ser. Sus hijos, que habían sido testigos de toda la transformación, sabían que tenían la madre más valiente del mundo. Una mujer que había tomado la peor traición de su vida y la había convertido en el combustible para alcanzar el éxito más dulce. El sol de Andalucía se ponía lentamente detrás de ellos, cerrando un capítulo de lucha y supervivencia, mientras el horizonte se abría hacia adelante con la promesa de nuevos triunfos, nuevos desafíos y nuevas oportunidades de demostrar que el poder de una mujer determinada no tiene límites cuando decide escribir su propio final feliz. Carmen Delgado conducía hacia su destino con la certeza absoluta de quien ha aprendido la lección más valiosa de la vida, que el final de una historia puede ser, en realidad, el comienzo glorioso de una historia mucho mejor, más rica
más plena y más auténtica. El camino hacia Sevilla se extendía ante ellos como una metáfora perfecta de las posibilidades ilimitadas que esperaban a una mujer que había descubierto que su mayor fortaleza estaba dentro de ella misma desde el